Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces.
Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Toda esta semana, la octava de Pascua, la celebramos como un solo día, la gran fiesta de la resurrección de Jesús. Durante todos estos días hemos venido escuchando los distintos relatos de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Apariciones que evidentemente tenían la intención de consolidar en una fe sólida, auténtica, a los discípulos en el hecho de que Cristo, después de muerto, había resucitado a una vida nueva, distinta. Algunas características de esa nueva vida se traslucen en los relatos que hemos venido escuchando. Jesús no necesita que le abran la puerta para entrar en una habitación, aparece y desaparece de pronto y así sucesivamente. Como los discípulos, también nosotros necesitamos consolidar nuestra fe, escuchando y creyendo en este mensaje, porque el mensaje de la resurrección es también para nosotros una promesa. Jesús había dicho: «Me voy a prepararos sitio, y cuando vuelva os llevaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros conmigo». Por lo tanto, la resurrección nos afecta directamente porque afecta a nuestro futuro. Ese futuro del que no sabemos cómo, pero sí sabemos que el Señor nos asegura una vida feliz con Él si somos capaces de creer en Él. Y ese creer en Él incluye no solo creer que existió, creer que es el Hijo de Dios, sino lleva consigo confiar en Él, dejarse guiar por Él, hacer como hicieron después Pedro y los demás apóstoles y como han hecho a lo largo de estos más de 20 siglos tantas y tantas personas que han vivido su vida partiendo de las promesas del Señor y de sus enseñanzas. Aunque no hemos visto personalmente a Cristo resucitado, pero lo podemos ver a través de sus testigos. Podemos descubrirlo a través de sus testimonios. Testimonios que ciertamente exigen credibilidad. ¿Por qué? Pues porque no se podría explicar lo que ocurrió con Pedro, con los demás apóstoles, lo que ocurrió con los demás que creyeron, si no ocurrió realmente la resurrección de Jesús. ¿Cómo podríamos explicar este cambio de Pedro, por ejemplo? Pedro, que unos días antes, ante el prendimiento de Jesús por parte de las autoridades judías en el Huerto de los Olivos, reacciona primero violentamente, cortándole la oreja a un soldado, pero después, cuando ya se llevan por fin a Cristo, aunque tiene todavía el valor de seguir a ver qué hace con él, qué pasa con Jesús, pero sin embargo a escondidas.
De tal manera que cuando le descubren, tú eres también uno de sus discípulos, él lo niega, y lo niega reiteradamente. Por 3 veces va a decir que ni siquiera conoce a ese hombre. Es el miedo el que le mueve, el miedo a que le pase a él lo mismo que a Jesús. No tiene valor para dar testimonio de él. Y sin embargo, ese mismo Pedro, vemos ahora que reacciona con una valentía increíble. No solamente da testimonio de que es Jesús el que ha curado a aquel enfermo, a aquel paralítico, es que además acusa a las autoridades judías. Vosotros no habéis reconocido en Jesús al que el Señor ha hecho la piedra angular. Vosotros, los arquitectos, lo habéis rechazado, pero Él es la piedra angular, el único que puede salvar. Esto requiere una explicación. ¿Cómo se ha producido este cambio? Pedro, ¿qué ha pasado para que de pronto reacciones así y en adelante lo vayas a hacer hasta el punto de que llegará el final de tu vida de la misma manera que le llegó a Jesús, en una cruz, clavado en una cruz? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Que no me diga nadie que son ilusiones o que quiso disimular su decepción haciendo como que todo había cambiado. No. Estas reacciones requieren una explicación, y esa explicación no es otra que la resurrección. Pero más todavía, Pedro, en nombre de Jesús, ha realizado signos como los que Jesús hacía. Aquí lo que había ocurrido es que a las puertas del templo, ante aquel paralítico que les pedía limosna, Pedro le dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y como hizo Jesús tantas veces con el poder de su palabra, él que era hijo de Dios, ahora es Pedro quien realiza esos signos. ¿Qué ha pasado? Algo muy gordo. Estas cosas no ocurren así como así. Y no solamente Pedro, también los demás apóstoles realizaron estos signos. Y no solamente los apóstoles. Durante toda la historia de la Iglesia, el Señor ha concedido a algunos, con una gran fe, evidentemente, el realizar signos del mismo estilo. En nuestros días hemos conocido casi todos la figura del Padre Pío, a quien el Señor concedió realizar signos de este estilo. Por la fe. Esto no ocurre así como así. Algo grande ha ocurrido. Pero más aún, nos escuchábamos en la primera lectura cómo ante el discurso de Pedro, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Puede que la cifra a lo mejor esté abultada, no digo que no. Puede ser, es muy difícil hacer cálculos, pero una multitud. ¿Y cómo es que creyeron? Las autoridades no, pero la gente que había acudido a ver el milagro, creen. Ni con Jesús siquiera había habido tal número de conversiones. Por lo menos no se nos citan en los evangelios que se convirtieran así en gran número. Aquí es ya la segunda vez que habla de un número grande. La primera había sido el día de Pentecostés. No hemos visto a Cristo resucitado, pero vemos a través de todos estos testimonios de la historia, pero además testimonios vivos, la misma existencia durante todos estos siglos ininterrumpida de la vida de la Iglesia, y eso que ha sido perseguida hasta la muerte desde los primeros momentos, primero por los judíos, después por los romanos, y después no han cesado nunca las persecuciones en un lugar o en otro. A pesar de todo, ha seguido, y ha seguido con una fe viva, mostrando su confianza absoluta en la resurrección de Jesús. ¿Esto ocurre así como así? San Pablo, en una de sus cartas, dice que nadie dice Jesús es el Señor, es decir,
Nadie hace una confesión de fe si no es movido por el Espíritu Santo. Toda esta fe vivida por tantos y tantos hermanos nuestros a lo largo de todos estos siglos ha sido producida por la presencia del Espíritu Santo prometido por Jesús después de su resurrección. Que no hay signos, que no hay pruebas de que todo sea verdad, sí las hay para quien quiere ver. El que no quiere ver le pasa como a las autoridades judías. No querían ver, a pesar de que tenían delante de los ojos los signos que Jesús primero y luego los apóstoles realizaban. No querían creer de ninguna de las maneras. Rechazaban la piedra angular. Es el mismo problema que está ocurriendo también en nuestro tiempo. Los arquitectos de nuestro mundo, los dirigentes, los que deberían ser los primeros en reconocer el poder de Dios, lo rechazan y están rechazando a la piedra angular. Aquel que si nos falta, que si le echamos de nuestro mundo, y el único que podría sostener todo el edificio de la vida y de la comunidad humana, todo se nos derrumba, se nos cae abajo, porque sin Dios, sin Cristo, su enviado, no hay nada que pueda durar, nada que pueda ser sostenible. Así pues, miremos confiadamente a Cristo nuestro Señor, como lo miraron los apóstoles después de su cambio, después de haber recibido el Espíritu Santo. Miremosle con fe, una fe que nos lleve a dirigir toda nuestra vida tras los pasos del Señor, tras sus huellas. Y de esta manera convirtámonos, porque nuestro mundo lo necesita, en testigos vivos de su resurrección. Nuestro mundo sigue necesitando este mensaje. Sin él no hay esperanza. Esa esperanza que quiso el Papa, que ya vive junto a Dios, quiso que fuera el centro de este jubileo que convocó, la esperanza. La esperanza se funda en la palabra de Dios, en su fidelidad a las promesas.